Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, en nombre de las directivas de la institución y en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de la relación planta-animal. Daremos inicio al curso el día de hoy, que es titulado Interacciones ecológicas y su visibilidad en el contexto urbano, explorando la plataforma de la Red de Interacciones Bióticas de Bogotá, Distrito Capital, y este curso tiene como objetivo introducir a los asistentes en el tema de las interacciones bióticas y en la relevancia de las mismas para garantizar la gestión de la conservación urbana y sus servicios ecosistémicos en las ciudades, y se presentarán a los asistentes la plataforma de red de interacciones administrada por el Jardín Botánica, que es una herramienta de consulta para potenciales investigaciones e investigadores que deseen realizar en Bogotá o para entender y conocer nuestra biodiversidad urbana. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo del mismo estaremos acompañándolos Nancy Mejía, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, María Eugenia Torres. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar cada una de sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace que está en la caja de preguntas y que se ha habilitado para ustedes, para enviarles posteriormente de este evento las memorias del evento y para contar con sus correos y bases de datos para socializarles las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en el marco de nuestra agenda académica. El día de hoy contamos con la invitación de 2 de nuestros investigadores que están asociados a la línea de coberturas e interacciones, y me voy a dar el paso de presentarlos. Nuestra investigadora Ángela Montoya es licenciada en Biología con énfasis en Entomología y Ecología, especialista en Educación y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es estudiante de maestría en Ingeniería del Agua y cuenta con una experiencia en el manejo de las colecciones biológicas y estudios enfocados en interacciones bióticas con interés particular en la conservación de la biodiversidad a través de la investigación y la educación. También nos acompaña nuestro investigador Sergio Vargas, quien es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en taxonomía y sistemática de insectos, especialmente microlepidópteros y otros grupos de mariposas nocturnas o polillas. Ha participado en la descripción de varias y nuevos registros de especies y recientemente se ha enfocado en investigar la desconocida fauna de lepidópteros urbanos. A continuación, invitamos entonces a nuestra investigadora Ángela Montoya para que inicie la presentación y la agenda del día. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por la asistencia. Voy a quitar un momento mi cámara para poder presentarles bien la diapositiva. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, sí se puede ver. Continúa. Listo, gracias. Bueno, entonces, como decía María Eugenia, este va a ser un curso introductorio sobre interacciones bióticas y cómo visibilizamos esas interacciones en el contexto urbano como Bogotá. Entonces, primero, quiero que comencemos por entender algunos de los conceptos generales que son básicos, pero que son importantes para poder llegar a comprender nuestros propios territorios. Entonces, aquí vamos a ver un ecosistema muy bello que tenemos acá en Bogotá, que es el humedal El Burro. Para los que no lo conocen, está ubicado en la localidad de Kennedy, cerca a la Biblioteca Tintal. Entonces aquí vamos a encontrar unas unidades de organismos, de diferentes organismos, como son pues algunas aves, algunos anfibios, insectos, inclusive el mismo hombre, que vamos a determinarlo como individuos. ¿Listo?
Teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener desde el concepto biológico y ecológico a las especies, que son grupos de organismos que evolucionan conjuntamente y que a su vez también tienen la capacidad de reproducirse potencialmente entre sí y de generar descendencia también fértil. Esta asociación pues va a generar lo que conocemos como poblaciones, que son un grupo de organismos de la misma especie que comparten un mismo espacio y por ende diferentes factores abióticos. Y pues este grupo de poblaciones de la misma especie van a conformar lo que conocemos como comunidades. Entonces, estas comunidades a su vez van a interactuar entre sí y también van a interactuar con diferentes aspectos como son el agua, el aire, el suelo, otros factores bióticos y abióticos, inclusive con las edificaciones que tienen alrededor y, ¿por qué no?, también con la contaminación. Entonces, todas estas relaciones entre los factores bióticos y los factores abióticos vamos a conocerlos como ecosistema. Si ya lo queremos determinar un poco como más formal, entonces podemos tener que el ecosistema va a estar determinado como un sistema biológico funcional formado por una comunidad en un área determinada. Entonces, vamos a enfocarnos en un ecosistema muy bello que tenemos nosotros, que es Bogotá. Bueno, antes de iniciar, quiero comentarles un poco pues de que Bogotá se encuentra en la cordillera oriental, está ubicado sobre el altiplano cundiboyacense, pero pues hace muchos años hacía parte de una fosa marítima, por decirlo de alguna manera, la cual debido a los múltiples procesos tectónicos que ocasionaron pues como el retiro del mar y más los cambios climáticos y pues otros elementos, permitieron el establecimiento de formaciones vegetales que pues en ese entonces al ser el clima tan frío eran principalmente especies de páramo y de subpáramo que con el tiempo pues fueron cambiando también y por motivos de las glaciaciones y demás, entonces se empezaron a crear o a establecer más bien nuevas especies que conocemos como altoandinas y que también pues debido como a todo este tipo de variaciones climáticas y geomorfológicas establecieron también diferentes especies de fauna. Anteriormente pues había fauna muy grande, pero pues con el tiempo empezaron a haber faunas más pequeñitas que fueron inclusive en algún momento alimento para los primeros habitantes de Bogotá. Pues todo esto constituyó finalmente diferentes ecosistemas dentro de Bogotá, donde se formaron humedales, zonas xerofíticas, el páramo y pues también la intervención antrópica. Bueno, esta intervención antrópica pues genera diferentes ecosistemas, tanto pues urbanos, más que todo urbanos, perdón, y pues estos ecosistemas hoy en día hacen parte de lo que conocemos como la estructura ecológica principal, que pues fue definida en el 2003 por Van der Harmen y Andrade como un conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales que cuenta con características que garantizan el mantenimiento y la integridad de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales. Pues dicho de otra manera, es un eje estructural de ordenamiento territorial que tiene como objetivo sostener los procesos ecológicos y pues garantizar de alguna manera la conectividad y pues mejorar la calidad ambiental y promover la sostenibilidad. Entonces, dentro del POT encontramos que esta estructura ecológica principal está dividida principalmente en tres zonas grandes, que son los sistemas de áreas protegidas, donde vamos a encontrar el santuario de fauna y flora, la reserva forestal distrital, como son los cerros de Suba y las sierras del Chicó, parques ecológicos distrital, que son pues diferentes humedales, y el parque Entre Nubes y el Cerro de la Conejera. Vamos a encontrar también
los parques urbanos, y aquí vamos a encontrar todo lo que son los ríos, los canales y pues, los parques metropolitanos, los parques urbanos, aquí pues los parques de bolsillos y los parques de barrio. Perdón, yo pongo mi punterita. Listo, y también vamos a encontrar otra zona que son las áreas de manejo especial del Valle Aluvial del río Bogotá. Bueno, pero bueno, aquí quiero mostrarles un poco algunas fotos de humedales, que son pues unos ecosistemas bastante importantes dentro de la estructura principal. ¿Por qué vamos a estudiar las interacciones y por qué, como toda esta introducción anterior, pues se ve que vamos a entender las interacciones bióticas, que es como el tema que nos trae el día de hoy, como aquellas relaciones que se dan o que se establecen entre al menos dos organismos o individuos de una o más especies. Como resultado de estas relaciones, pues los individuos pueden verse o beneficiados o perjudicados o no afectados, dependiendo pues del contexto y de las, pues como de la disposición de recursos que haya, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pues en general, las interacciones implican como la obtención de recursos necesarios para sobrevivir, como el agua, como la luz, nutrientes, y pues también tienen un intercambio de bienes y servicios que incluyen la alimentación, el transporte, la protección, el refugio, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, las interacciones se han catalogado históricamente por el efecto que tiene una especie sobre otra, entonces vamos a encontrar relaciones tanto antagonistas como mutualistas. Entonces, dentro de las antagonistas, vamos a ver la competencia cuando los individuos de dos especies resultan perjudicados por la limitación del recurso. Esto es importante, la competencia casi siempre va a haber una limitación del recurso. Pero cuando un individuo resulta beneficiado por el consumo de otro individuo, pues estamos hablando ya de una interacción antagónica como es la depredación. Y dentro de esta, pues vamos a categorizar lo que conocemos como parasitismo y herbivoría, que ya más adelante vamos a tocar un poco cada una de ellas. Bueno, por otro lado, vamos a hablar que cuando dos individuos de diferentes especies se ven beneficiados por su presencia mutua, se conoce como mutualismo. Y los ejemplos pues, más comunes que conocemos son la polinización, la dispersión y la simbiosis. Pero también vamos a encontrar relaciones en las que solo uno se ve afectado negativamente, que se llama mensalismo, o positivamente, que se llama comensalismo, y al otro organismo no le pasa nada o pues no se ve, no hay como como un beneficio o que se perjudique por este tipo de interacción. De manera muy general, y pues bueno, acá sí quiero aclarar que cada categoría contiene pues diversas interpretaciones, elementos, inclusive hasta excepciones de la regla, que fácilmente pues nos puede dar aquí todo el día y no vamos a terminar de explicar una sola. Entonces, por tal motivo, pues acá haremos como una mirada al concepto como tal, algunas características y pues algunos ejemplos cuando sea necesario. Bueno, aquí vamos a comenzar con la competencia, que la cual supone que se da por la escasez de un recurso y que esto puede llegar a afectar el crecimiento, la reproducción o el establecimiento de un individuo. Entonces traje aquí como este caso, de nuevo acá el humedal el burro. Vamos aquí a ver cómo unas especies de aves, voy a poner ese ejemplo para que entendamos un poco la competencia, esta población y estas comunidades están compartiendo como tal un mismo espacio, por ende están compartiendo el mismo alimento, agua, luz, suelo, nutrientes, espacio, sitios de nidificación y demás.
Entonces puede que se genere una competencia. ¿Por qué? Podemos encontrar una competencia por explotación, que es cuando ocurre cuando la población reduce la cantidad de recursos compartidos. Entonces, por ejemplo, al haber tantas especies que consumen la misma especie de planta, puede que alguna de ellas, dada su capacidad de pronto de más resistencia o que son más agresivas o son más fuertes de alguna manera, puede que quite o puede que limite más bien este recurso, pues porque va esa especie como a ganar el alimento, en este caso, pues de cuando hablamos de competencia por explotación. Pero pues también se puede dar la competencia por interferencia, que sucede cuando se reduce la eficiencia del organismo para obtener un recurso. Entonces, igual, vamos a encontrar especies que son más agresivas, que por ende van como, entre comillas, a monopolizar el recurso y no a permitir que la otra especie lo consuma o lo adquiera, y pues allí es donde se genera la competencia. Y pues también vamos a encontrar una competencia que se llama preventiva, que es directamente relacionada con el espacio como el recurso limitante. Entonces, igual, vamos a encontrar una especie que puede que todas estas especies nidifiquen, no sé, en la tifa, que es una especie de planta acuática, y al no tener el espacio puede que una especie colonice y no permita que las otras nidifiquen, pues causando que haya una afectación en la reproducción de las especies, en la supervivencia e inclusive en el crecimiento y el desarrollo pues, de algunas especies. Sin embargo, pues esto genera muchas variables y muchos estudios que inclusive han llegado a determinar que puede que haya una coexistencia cuando hay un recurso limitado, pero pues eso va a depender de casos puntuales. Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que es la depredación, que es otra de las interacciones que podemos ver con claridad. Bueno, esta la vamos a entender como el consumo total de un organismo por otro. Aquí pues interactúan el depredador, que es quien consume, y la presa, que pues es al que consume. Esto viéndolo desde una relación animal-animal, ¿no? Más adelante hablaremos de la relación animal-planta. Entonces acá podemos observar que claramente una especie se beneficia al adquirir alimento y el otro se perjudica porque pues incluso llega a morir. Entonces esto tiene implicaciones en los procesos ecológicos y evolutivos de las especies, ya que pueden llegar a disminuir como tal la tasa de crecimiento, la población, o aumentar la población si lo vemos desde el lado del depredador. Entonces, ¿qué efectos puede tener la depredación? Entonces, en términos del depredador, pues va a haber un mayor consumo al haber un mayor consumo de presas, pues esto asegurará la supervivencia y la reproducción, y también pues aumentar la eficiencia de encontrar, capturar y comer la presa, que son como las estrategias que ellos quieren. Viéndolo por el lado de la presa, pues se afecta porque pues evidentemente muere o en su defecto no se logra desarrollar bien, y pues aumenta la eficiencia también para evitar ser encontradas, capturadas y comidas. Entonces también esto es como un proceso de coevolución, por decirlo de alguna manera. Bueno, todos estos procesos también van ligados a que las especies generan ciertas adaptaciones y pueden generar defensas evolutivas en caso de la presa, que pueden ser como la creación de defensas químicas, la coloración críptica en algunos casos, por ejemplo, en los insectos vemos mucho el caso en que las hembras son de coloraciones crípticas. Coloración críptica significa que son colores oscuros o como de tonalidades cafés o menos llamativos,
que permite que haya, bueno, más bien permite que sean menos visibles y por ende pues haya mayor eficiencia en su reproducción. También van a adquirir colores, coloración de advertencia, barreras físicas también, en algunos casos como púas o demás, y mecanismos conductales que son como estrategias que cambian su comportamiento también como para distraer al depredador. Entonces, bueno, para los que no entienden un poco el concepto de coevolución, la coevolución va a estar entendida como la evolución conjunta de dos o más especies con estrecha relación ecológica. Entonces, todas las fotografías que están ustedes observando, pues son observaciones que se han realizado en Bogotá, entonces pues podemos evidenciar que siempre va a haber como ese consumo pues para mantener el equilibrio ecosistémico. Bueno, por otro lado, vamos a tener lo que es el parasitismo, que también pues hace parte como de la depredación de alguna manera. Y pues en este caso el parasitismo es una forma de interacción en la cual un miembro, que es el parásito, se beneficia por el uso de recursos unidos por otro miembro, que sería el hospedero. Entonces vamos a encontrar lo que conocemos como ectoparasitismo, que es al exterior del hospedero, y el endoparasitismo, que es al interior del hospedero. Pueden pues también alterar las demás interacciones. Aquí en el parasitismo también podemos tener un ejemplo de especies de lorantáceas, que son especies parásitas también, que crecen encima de algunos árboles. Pero también podemos encontrar el caso del chamón, que pues el chamón es una especie que parasita los nidos de los copetones. Entonces lo que hace es que cuando el copetón no está, va el chamón cambia de alguna manera los huevos y termina el copetón pues criando las crías del chamón. Esto pues evidencia como una estrategia también reproductiva del chamón como tal, que afecta a nuestro copetón. El parasitoidismo pues es una forma intermedia entre depredación y parasitismo. El parasitoide mata al huésped, deposita los huevos en este y cuando el huevo eclosiona, la larva se alimenta de los tejidos vivos del huésped. Bueno, por otro lado vamos a encontrar otro tipo de interacción que es la herbivoría, que se podría tomar como también como una depredación parcial, podríamos decirlo de alguna manera, no es total, pero pues sí es parcial, y lo vamos a definir como una interacción entre plantas y animales en los cuales los animales consumen alguna parte del tejido de la planta. Entonces, ¿qué tejido? Puede ser las hojas, pueden ser los frutos, las flores y los tallos, ¿vale? Entonces, esto se, pues fueron o ha sido más bien evidenciado en estudios de registros fósiles, donde han encontrado pues diferentes cicatrices que dejan algunas especies pues, en este tipo de interacción y que ha permitido definitivamente tener evidencias de que efectivamente hay una interacción de animal y planta. Bueno, ¿cuáles son los grupos de herbívoros de porcentajes más grandes? Pues vamos a encontrar a nivel mundial los insectos, pues vamos a encontrar los coleópteros, que son los cucarrones y los escarabajos, los himenópteros, que son las abejas, las avispas y las hormigas, los ortópteros, que son los grillos, los lepiópteros, que son polillas, que son mariposas, dípteros, que son pues, moscas y zancudos, y los hemípteros o chinches. Vamos a encontrar otro grupo, que son los gastrópodos, que ya muchos han tenido de pronto este acercamiento en sus jardines, que son las babosas y los caracoles. Son súper efectivos, comen absolutamente de todo.
Los nematos que están asociados principalmente al consumo de las raíces. Vamos a encontrar mamíferos también. Y finalmente vamos a encontrar algunas aves, algunos peces, anfibios y reptiles. Bueno, ustedes dirán, los anfibios, pues como las ranas no comen plantas, pero resulta que en su estado larval, en su estado, ¿cómo se llama? El renacuajo, sí puede llegar a consumir algunas plantas acuáticas. Entonces, dentro de las fases, podemos encontrar también que hay un cambio en la dieta, ¿no? Así como los lepidópteros que en su estado larval consumen las hojas, pero en su estado adulto ya consumen néctar, por ejemplo. Entonces lo mismo pasa con los anfibios. Los anfibios y los renacuajos consumen algunas especies, ¿no? Consumen plantas y en su estado adulto pues consumen otras especies de animales. Entonces que cada una de las especies pues cuentan como con características morfológicas y anatómicas especiales para el consumo de la planta, dependiendo de sus requerimientos, y así se van a tener adaptaciones, ya sea en su aparato bucal, en el sistema digestivo e incluso en el hormonal, ¿no? Entonces, pues ustedes ven, por ejemplo, que los mamíferos pues tienen como su sistema digestivo adaptado para poder consumir estas estructuras y pues como desglosar todo el componente de la planta que se están consumiendo. Y pues las aves también de alguna manera tienen este sistema digestivo adaptado. Pues ellas en general tienen como un ciego gástrico que es el que le permite como hacer esa digestión, por decirlo de alguna manera. Bueno, resulta que cuando hablamos también de herbivoría, podemos pues referirnos también al tipo de ingestión de cualquier tipo de tejido vegetal, y esto trae como consecuencia a la especie que es consumida pues algunos factores. Entonces, como por ejemplo la defoliación, que es el consumo pues total de las hojas, como es en este caso. Este es un coleóptero que consume las hojas, y han visto reportado en rubus, en agapanto y bueno, en varias especies de aquí en Bogotá. La depredación de semillas, que es el consumo total de la semilla, donde esta pierde su viabilidad. Aquí no lo podemos confundir con la dispersión, ya lo vamos a hablar más adelante. La florivoría, que les muestro este caso, pues esto es una foto más de Sumapaz, pero era como para poder entender un poco este concepto de florivoría, que es cuando el consumo de la flor se pierde completamente pues, los órganos reproductivos, y es pues la femenina pues se impediría la producción de semillas, y si es masculino la producción de polen, pero hay que tener en cuenta que aquí el consumo específico no es por la flor, sino es como tal por toda la planta que en su momento como de forajeo, por decirlo de alguna manera, consumen la flor. Vamos a encontrar aquí también el consumo de raíces, que pues sobre todo lo hacen los nematos, y también puede llegar a afectar el desarrollo de las plantas, especialmente en etapas tempranas, ¿no? Sin embargo, existen situaciones donde al perforarse la raíz se da una fuga de carbohidratos que atrae los nematos que son benéficos y que proveen nutrientes a la planta y generan pues un equilibrio como tal. Bueno, por otro lado vamos a tener a las agallas y a los minadores que dejan como cicatrices en las plantas. Entonces el primer caso, que son las agallas, son pues un crecimiento anormal en los tejidos de la planta que parece un tumor, y los minadores, que son estos, dejan rastros en la zona donde consumieron, y en los dos casos generalmente pues intervienen insectos. Entonces acá debemos entender que pues, las plantas desarrollan
estrategias también para poder sobrevivir a esto, como son la producción de metabolitos secundarios, que no sé, qué funciona como veneno, como repelente o como pues algún método de advertencia, pues para evitar que esto genere una afectación más grande. Entonces, bueno, aquí por el lado de la polinización también, que hace parte como de una herbivoría parcial, porque no hay un consumo total, sino parcial en este caso como tal de la flor. Entonces no podemos confundir la polinización con la visita floral, ya les voy a contar por qué. Entonces, la polinización, pues debido al hábito sésil, por decirlo así, de las plantas, requiere factores bióticos o abióticos para la dispersión del polen. Entonces, muchas de las plantas en Bogotá son polinizadas por animales y tienen sistemas de autoincompatibilidad que evita la fecundación de los óvulos con el polen propio. Este es un tema demasiado hermoso que tiene pues como muchas cosas por contar, pero pues en términos generales, pues el consumidor, o sea, el animal no es consciente como tal que está polinizando, sino que recibe una recompensa como polen o como néctar cuando visita la flor, y directa o indirectamente se lleva el polen y lo transporta hacia otra flor donde se espera haya cruce y generación de nuevos individuos. Y pues eso es lo que conocemos como la reproducción sexual de las plantas. Pues en este caso también existen muchas adaptaciones tanto de las plantas como de los polinizadores que generan estos procesos coevolutivos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, vamos a encontrar gran variedad de formas en las flores que a su vez van a ser o se adaptan a los aparatos bucales de las diferentes especies. Entonces, no siempre, aquí quería contarles, no siempre un visitante floral va a hacer la polinización. Y aquí hay un caso muy clásico, por decirlo de alguna manera, y es el caso del colibrí y el caso de la diglosa o el caso de los pinchaflor, como los conocemos así. Entonces, aquí vemos a un colibrí que pues me introduce su pico completamente en la flor y pues para consumir néctar y pues como en esta interacción, pues le quedan pegados sacos de polen que va a ser transportado a otra planta. Pero también vamos a encontrar la especie de diglosa, que es el carbonero como tal, o los pinchaflor, que se llaman así precisamente porque ellos no tienen su aparato bucal adaptado para que pueda llegar su piquito a consumir el néctar. Entonces lo que él hace es que pica o pincha un poquito la corola de la flor y consume el néctar. Entonces aquí pues no hay una polinización, sino hay más bien un consumo del néctar. Entonces, bueno, ya vamos a encontrar diferentes especies de polinizadores como abejas, mariposas, polillas, moscas, colibrís, murciélagos y también algunos coleópteros. Y pues también este tipo de polinización se puede dar de una manera directa o indirecta. Bueno, en fin, hay muchísimos patrones y muchas cosas que podemos trabajar en la polinización, pero lo que les digo, nos pueden dar aquí mucho tiempo y no acabamos como de explicar cada proceso. Pero pues importante entender que la polinización se va a dar cuando va a haber un transporte de polen de una planta a otra y que está dado por un animal. Claro que también, pues para este caso de la red biótica, utilizamos pues esa interacción, pero también tenemos que tener en cuenta que algunas especies de plantas generan adaptaciones que su polen puede ser dispersado de diferentes maneras, como por el aire, por el agua o por otros factores. Bueno, aquí dentro pues, de la herbivoría también podemos encontrar el consumo de semillas que pueden ser dispersadas o como vimos también pueden ser depredadas.
Entonces, para este caso podemos tener especies frugívoras o granívoras. Para la dispersión, la planta cuenta con factores abióticos y bióticos que ayudan a desplazar a la diáspora. Entonces, la diáspora la vamos a conocer como una estructura que se dispersa, ya sea el fruto o la semilla. Y pues el tipo de dispersión que es realizado por animales se va a conocer como zoocoria, y según la manera como adquiere la semilla se van a clasificar de manera activa, pasiva, externa o interna. Entonces, ¿cómo así? Pues aquí vamos a encontrar nuestro primer caso, que es la zoocoria pasiva externa, que también la vamos a conocer como epizoocoria, y que tiene lugar cuando las semillas tienen estructuras que le permiten adherirse a estructuras de animales. Entonces, tienen ganchos o tienen algunos pelitos o espinas que permiten que cuando el individuo pase se pueda pegar, ya sea a los pelos de un mamífero, por ejemplo, o a las no sé, plumas de un ave. Entonces, esto permite que la semilla viaje muchos kilómetros hasta que se pueda establecer o pueda fugarse, que ese término de fugarse es cuando la semilla se cae por algún motivo, porque la ave la pierde o la especie simplemente la deja. Entonces, pues allí se va a establecer. Esto también permite que haya como altos rasgos de distribución entre las especies. También se puede dar esta misma zoocoria pasiva externa, también se puede dar cuando los escarabajos coprófagos mueven las semillas con las heces. Entonces pues después ellos lo que hacen con esa bola que hacen de heces es enterrarlas, y pues en algunas ocasiones esas heces tienen semillas, y pues al haber como ese enterramiento pues va a haber un establecimiento de la plántula, lo cual es beneficioso para las especies. Vamos a tener ahora la zoocoria pasiva interna, que la vamos a conocer como endozoocoria, que se da cuando la semilla pasa por el tracto digestivo y sobrevive, pero no es el objetivo del consumidor. Entonces, por ejemplo, cuando hay una especie que consume pasto y hierba, y pues entre su consumo pues consume la semilla, y pues esta logra sobrevivir y pues puede establecerse. También se puede dar en caso de que no sé, un carnívoro se coma un animal que tenía dentro de su sistema semillas, y esta logra sobrevivir también. Entonces, pues estamos hablando de un proceso de dispersión. Para el caso de la zoocoria externa activa, es cuando la semilla es manipulada y procesada, y esto se da cuando la semilla es el objeto del alimento como tal. Entonces ya es cuando definitivamente la especie busca el consumo de las semillas, que en algunos casos también sobrevive y pues puede verse en las heces de algunos animales. Y finalmente la zoocoria interna activa, que se da cuando la parte carnosa es como el objetivo del animal, como por ejemplo este caso de esta urraca, que consume el fruto carnoso, pero pues la semilla es estragada y puede también llegar a sobrevivir o puede que no. Entonces recuerden que cuando la semilla no logra sobrevivir, estamos hablando de una depredación de semillas, pero cuando sobrevive estamos hablando de una dispersión de semillas. También pues estos son casos todos de Bogotá, entonces vemos cómo el hecho de nosotros tener en nuestro arbolado esta oferta alimentaria pues también va a garantizar que nuestras especies de aves y de otros animales pues puedan establecerse en estos ecosistemas, que también son muy duros para ellos porque pues están muy, son muy intervenidos por nosotros. Vamos a encontrar otro tipo de interacción, que es la simbiosis, que es una relación positiva para las dos especies,
Bueno, vamos a tener el caso que es obligado, que es decir, que necesita su relación para sobrevivir, o o el facultativo, que pueden sobrevivir separadas, pero su desarrollo no es el mismo. Vamos a encontrar dos casos como muy conocidos, que son los líquenes, que es pues, una unión de un hongo y una alga, que es una cianobacteria, y pues, construyen una estructura morfológica conjunta y pues, que resiste por bueno, que no pueden sobrevivir por separado, pero pues de todas maneras pues les permite también esta interacción tener más adaptaciones para sobrevivir. Las micorrizas pues, son simbiosis entre las raíces de ciertas plantas y determinados hongos, siendo que las raíces se benefician de la capacidad de absorción de nutrientes de los hongos y estos obtienen sustancias que necesitan para vivir. El comensalismo lo vamos a entender como aquella relación de dos organismos en el cual uno se beneficia y el otro es neutro. Y vamos a clasificarlos según pues cómo sea su interacción o su crecimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el epifitismo, que lo vamos a conocer como la planta que crece sobre otra, el epizoísmo, que es animal que crece sobre otro, la fóresis, que es una especie más pequeña, se aprovecha de la otra más grande para que la transporte, no implicándole pues a ninguna, bueno, ningún problema. El inclinismo es cuando una especie se refugia dentro o encima de la otra para protegerse. La metabiosis es cuando una especie aprovecha alguna sustancia de desecho de otra para conseguir un fin distinto. Aquí pues encontraríamos como tablas animales carroñeros. La tanatocracia, que es cuando un individuo utiliza restos de otros organismos para su propio beneficio. Y el nodricismo, que es la presencia de una planta que crea condiciones favorables para el desarrollo de otras especies vegetales. El amensalismo pues está dado más que todo por lo que conocemos como la alelopatía, que son pues efectos más bien, yo diría que la alelopatía es un proceso que involucra metabolitos secundarios producidos por plantas, por otros organismos que influyen en el crecimiento y en el desarrollo de otras especies. Entonces vamos a encontrar también alelopatía positiva, alelopatía negativa, porque pues no siempre hay una afectación, pero sí siempre va a haber como una intervención de unas sustancias que vamos a conocer como alelopáticas, que son pues las sustancias que estas especies segregan. Bueno, todo esto para que nosotros podamos entender las redes bióticas y las redes ecológicas que se están presentando en pues en nuestra ciudad, por decirlo de alguna manera. Y de aquí surge como tal todo nuestro estudio de la red biótica, que ya más adelante vamos a verlo un poco más en detalle. Bueno, aquí es para que podamos ver un poco como los tipos de interacción y las combinaciones que nosotros pues como que consolidamos para poder entender un poco las relaciones que se están dando. Entonces vamos a encontrar grupos grandes como la alelopatía, el anidamiento, la depredación, la dispersión, el epifitismo, la hematofagia, la herbivoría parcial, la nidificación, el mutualismo, otras interacciones, también el parasitismo y la visita floral. Entonces, bueno, recuerden que aquí la alelopatía puede ser negativa, puede ser positiva. El anidamiento, pues depende a dónde anide la especie. La depredación va a ser, pues, la depredación como tal, total del individuo. La dispersión, pues, relacionada con la dispersión de semillas. Aquí el epifitismo y el epizoísmo, pues, está basado en la forma de crecimiento. La hematofagia la dejamos pues, para el consumo de sangre. La herbivoría parcial para el consumo de fruto, de semilla, de hoja, de raíz, savia, tallo, o pues en algunos casos no tenemos datos. La nidificación, que es pues con que están nidificando. El mutualismo, que es cuando hablamos del simbionte.
El parasitismo, pues en qué parte parasita, y la visita floral, pues aquí pues el consumo sí es de flor, de néctar o de polen. Bueno, aquí para que entendamos un poco cómo podemos visualizar estas redes en Bogotá, traje un pequeño ejemplo. Estas son algunas especies muy comunes, bueno, es un representante más bien de las especies más comunes que nosotros tenemos acá en Bogotá, que como son los búhos, como son los chulos, como son los roedores, algunas especies de ranitas, insectos, las arañas y pues algunas especies de aves que siempre vemos por ahí en nuestros arbolados. Entonces, ¿cómo interactúan ellos en un ecosistema como el de Bogotá? Entonces, vamos a tener primero nuestros productores primarios, que son pues la mayoría de plantas, que en Bogotá pues cuenta con gran variedad de especies, como les digo, de diferentes formas y colores, digamos, hablando en términos de floración, que son muy importantes porque como ya les comenté, pues esto va a depender también de la especie que llegue. Entonces la idea es que estas flores tengan diferentes formas para poder pues ser llamativa para los polinizadores. Y vamos a encontrar nuestros consumidores primarios, ya sea que consuman una parte de la planta o toda la planta. Entonces vamos a encontrar especies como el colibrí, que consume néctar, polen. Vamos a encontrar algunas especies de migratorias como nuestra piranga rura, que también consume algunos frutos. Aquí puse pues el ejemplo de un nematócero, que es de un zancudo. Esta especie no, pero pues sí hay especies que consumen la savia o consumen otro tipo de, de parte de la planta. Aquí, como les decía, a pesar que el adulto consume otras especies de animales en su etapa de renacuajito, pues consume plantas, y pues los roedores que también consumen alguna parte, en especial los frutos de algunas especies. Estos mismos van a estar, o van a ser más bien, consumidos por nuestros consumidores terciarios, que son los que, pues, como conocemos como nuestro gavilán maromero, y nuestros búhos, que son los que van a consumir o consumen más bien en gran medida a nuestros roedores, ende, también nos van a ayudar a controlarlos. Pero estos a su vez también consumen algunas especies de estos rapaces, estos búhos y este gavilán. A su vez también tienen entre sus dietas algunas especies de aves más pequeñas o algunos pichones de aves. Aquí no quiero decir que el gavilán consuma la piranga como tal, pero sí puede llegar a consumir alguna especie de aves que sean de tamaño así pequeñito. Asimismo, estas mismas especies que son consumidas por estos grandes van a tener dentro de su dieta también unos animalitos, o entre sus dietas otros animales más bien, que son estos insectos. Entonces, por ejemplo, esta piranga puede consumir fruto, pero también puede complementar su dieta con el consumo de algunos insectos pequeños. Y estos insectos pequeños también a su vez van a consumir algún otro animalito. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí esta libélula, que consume tanto en estado larval como en estado adulto gran cantidad de insectos, pero a su vez también puede ser consumida por otros animales. Entonces, pues esto es lo que representa como tal una cadena alimenticia, un flujo energético pues en nuestra ciudad. Entonces, por eso es importante que haya como un equilibrio y haya una oferta también de alimento para nuestras especies. Bueno, aquí nuestro chulo, que
que es un carroñero y nos va a ayudar también como a descomponer la materia. ¿Qué encontramos acá? Pues encontramos en Bogotá que la herbivoría parcial ha sido la que más se ha reportado, pero pues también tenemos otros tipos de interacciones como el anidamiento, la depredación, mutualismo, hematofagia y demás. Con esto podemos visualizar como la red, pero ya ahorita vamos a verla desde nuestra plataforma. Bueno, aquí no sé si es posible, quiero mostrarles unos videos pequeños. Entonces, este es un ejemplo de una visita floral de consumo de néctar, que a su vez es de un lepidóptero, que a su vez también en su proceso de consumo de néctar, pues está llevando el polen. Esta es la espirotrompa, o es el aparato bucal adaptado para poder pues ingresar a la flor y consumir el néctar. Aquí vamos a tener esta mirla con una mariposa que ya no está. Es un consumo total de mariposa que podemos clasificarlo dentro de la depredación. Ángela, no se ven los videos, por si acaso no. ¡Ay, qué horror! Tienes que compartir todo el escritorio para que lo podamos ver. Ay, qué mal. Bueno, no, entonces si quieren, pero si están viendo la presentación en estos momentos. Ahorita estamos viendo tu explorador de archivos. Uy, qué mal. Si quieres, puedes dejar de compartir y compartir nuevamente todo el escritorio, así podemos ver. Listo. Entonces, bueno, yo creo que entonces sigamos con la parte de mi compañero Sergio y ya al final les muestro los videos. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, entonces, entrando en específico con la plataforma, con la herramienta que se brinda desde el Jardín Botánico, la plataforma de red de interacciones bióticas de Bogotá, retomando lo que decía mi compañera, la biodiversidad no solamente debe ser vista como las especies, la diversidad de grupos de animales, plantas y demás en un lugar, sino también las diversas interacciones que existen entre estos grupos. Los especialistas en las redes de interacciones usan un tipo de herramientas que son redes, ¿sí? Igual que las que se grafican de la misma forma que se puede graficar las redes sociales entre distintos perfiles y las conexiones que hay entre las personas a través de nodos, ¿sí? Como puntos y enlaces, que serían las interacciones. Las interacciones, estas redes de interacciones biológicas o redes tróficas pueden ir desde como decía mi compañera incluso, desde el mismo suelo, microorganismos del suelo, plantas, fisiología vegetal, nutrientes que tienen las plantas, animales herbívoros y predadores, incluso super depredadores, lo cual crea redes muy complejas. Algo que tiene una herramienta específica que tiene la plataforma, la red de interacciones bióticas del Distrito Capital, es que no solamente hace la relación entre, por ejemplo, un copetón y cierta planta, sino entre el copetón y la
parte en específico de la planta de la cual está haciendo uso o con la cual genera la interacción. Siguiente, por favor. Ay, no sé qué pasa. Sergio, ¿nos escuchas? Sí, yo estoy escuchando. Listo. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, ¿no me están escuchando? ¿No escucharon? Escucha bajito, muy bajito. Por eso es mejor hablar un poco más fuerte. Y ya pasó la diapositiva para que continúes. Gracias. Voy a intentar hablar más fuerte. Hay una herramienta muy robusta, en cierta medida bastante compleja y completa, que es la Global Biotic Interactions. Es una plataforma web en la cual se compila una enorme cantidad de interacciones bióticas, ¿sí? Ver la diversidad no desde la biodiversidad, no verla solamente desde la diversidad de grupos, sino desde la diversidad de interacciones entre estos. Esta enorme plataforma brinda que la ciudadanía, ¿sí? O los investigadores e investigadoras puedan subir información sobre interacciones bióticas y también que pues las personas puedan visualizarlas de manera espacial y también en cuanto a la diversidad de interacciones. Como decía, es muy completa, no obstante, también se puede evidenciar en esta base de datos que las áreas urbanas son poco estudiadas. Las interacciones en ecosistemas incluso tan diversos y heterogéneos como las ciudades son muy poco conocidas. Asimismo como la diversidad per se en cuanto a grupos, también la diversidad en cuanto a interacciones es muy poco conocida en tal vez los ecosistemas más intervenidos sobre la faz de la Tierra como lo son las ciudades. Siguiente, por favor. Es precisamente por esto que se propuso crear una plataforma, una herramienta para visualizar las redes la diversidad de interacciones bióticas en la ciudad de Bogotá. Para tal se pusieron dos objetivos. El primero, compilar la información de distintos tipos de fuentes de datos, como son la literatura científica y trabajos de campo, de todo lo que reporte interacciones bióticas evidenciadas en la ciudad de Bogotá o potenciales en la ciudad de Bogotá. Y a partir de toda esa información compilada, desarrolló una herramienta web que permita visualizar y explorar toda esta diversidad de interacciones y que a su vez sirva para generar conocimiento, investigación o simplemente para que sea de dominio público y la gente sepa y se apropie de la diversidad natural que hay en sus parques y áreas verdes de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, ¿cómo es el flujo de información en la plataforma de redes bióticas? Entonces, es una búsqueda bibliográfica, ese es lo primero, luego salidas de campo. A partir de las salidas de campo se crea una base de datos, ¿sí? Y con la base de datos se creó, ¿sí? Una red, que es la que podemos visualizar así, ahí de manera gráfica, una red que evidencia todas estas interacciones. Siguiente, por favor. Bueno, la base de datos que se creó a partir de distintos tipos de fuentes, ya sea literatura científica, artículos científicos, libros, literatura gris, como tesis, ¿sí? O fotos multimedia, se crea una base de datos, que pues, ya es robusta, pero también que está en continuo crecimiento. Está compuesta por el taxón 1, que hace que el grupo 1, por ejemplo, un colibrí, ¿sí? El tipo de interacción está consumiendo, está anidando, lo que ya nos mencionó mi colega. El órgano, lo que les decía, el diferencial tan grande que tiene esta plataforma, esta base de datos, esta herramienta que se le brinda a los ciudadanos. El taxón 2, en cierta medida, la contraparte de la interacción. El título, con la categoría que le hemos dado, que ya también de estas categorías habló mi compañera, y si es reportada o no en el distrito. Esto quiere decir, aunque ya hablaré tal vez un poco más adelante sobre esto,
es si es potencial, por ejemplo, que los dos grupos, en este caso el taxón 1 y el taxón 2, o el organismo 1 y el del organismo 2, estén reportados en el distrito de Bogotá y tal vez en otra región del país o cercana alguien haya reportado estos dos organismos tienen un tipo de interacción. Es posible que al estar los dos también en Bogotá tengan el mismo tipo de interacción. Bueno, observaciones, datos de campo, lo cual también es muy valioso, y el tipo de fuente de la información, como les decía, literatura, artículos científicos, literatura gris, libros, multimedia o páginas web. Siguiente, por favor. Bueno, la plataforma pues es una herramienta, ¿sí? Más tarde vamos a entrar a ella. Tiene distintos ítems, un ítem de información, un nombre, una casilla de búsqueda, que es muy importante decirlo, se pueden buscar los grupos tanto por el nombre científico como por el nombre común, si lo poseen. Por ejemplo, se puede buscar copetón o Zonotrichia capensis y pues se va a encontrar la información. Los distintos grupos, ¿sí? Animales, plantas, hongos, etcétera, cada uno diferenciado con un color. Los distintos tipos de interacciones, los cuales ya habló mi colega, y como una especie de sumario hay 12 tipos de interacciones. La mayor son las, como lo decía Ángela, la mayor, más frecuentemente observada son las visitas florales, correspondiente todas estas interacciones a 1772 taxones, es decir, 1772 grupos reportados, que tienen entre sí 4.445 interacciones reportadas a la fecha. Como les decía, esta base de datos, esta herramienta está en continuo crecimiento. Estamos cada vez buscando más bibliografía y también recibiendo aportes ciudadanos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta herramienta, ¿sí? Esta forma gráfica de mostrarlo está compuesta por nodos y enlaces. Un nodo corresponde como los punticos, ¿sí? Como les decía, según el reino, pues los animales azules, las plantas son verdes, ¿sí? El nodo representa al organismo. Y las líneas, el enlace y el color de estas, también asimismo identifica el tipo del enlace. Como pueden ver, hay bastante morado, ¿sí? Lo cual es, como les decía, las visitas florales, que es lo más frecuentemente observado como interacción biótica en el distrito de Bogotá. Bueno, aquí como unos ejemplos, por ejemplo, tal vez ustedes conozcan la típica espejito del curú, estas mariposas muy relacionadas con los curúos, ¿sí? Las pasifloras que hay en varias áreas verdes de Bogotá. Aquí para mostrarles, pueden encontrarla como Dione glycera, su nombre científico, o espejito del curú. Bueno, y se han compilado en total 18 tipos de interacciones con otro tipo de organismos, como anida, es decir, donde oviposita, las larvas donde consumen hojas, entre otros. Y sobre todo es muy importante mostrar lo que les decía, que el diferencial de esta plataforma, que no solamente evidencia las interacciones en un área urbana, sino que también es la parte, por ejemplo, en cuanto a la parte del organismo que está interactuando en específico. Y pues también esta herramienta les permite mirar la taxonomía más o menos estable según ciertos criterios taxonómicos cladísticos para definir a qué grupo pertenece y cuál es, y en cierta medida evidenciar un poco la historia evolutiva del grupo. Siguiente. Bueno, entonces, en específico, si cuando usemos la herramienta, hay, no sé, por ejemplo, en este caso la abejita europea, nos evidencia distintos tipos de interacciones. Si le hacemos clic,
por ejemplo, en el caso de esta abejita tiene 460 interacciones reportadas. Si hacemos clic en el tipo de interacción, por favor, la siguiente, o sea, siguiente. Va a decir interacción, le damos clic y dice interacción confirmada en Bogotá. Y ya voy a hablar que ya les decía interacción confirmada a qué hace referencia, pero pues repito, es que están reportados tanto ambos organismos como la interacción misma reportada en Bogotá. Y también la referencia de quién la hizo, y si se da clic ahí, siguiente por favor. Si se da clic aquí, ahí da la muestra, esto es algo muy útil que tiene esta red, es que tiene la facultad de tener archivos multimedia. En este caso, pues aquí hay una evidencia directa de la interacción entre la abeja y la planta, y también se da el respectivo crédito a quien tomó la fotografía. Siguiente, por favor. Y siguiente. Lo que les decía, las interacciones confirmadas, en este caso, entre un abejorro y la flor de esta especie de orquídea. Siguiente, por favor. Y Ángela les va a decir cómo tomar, cómo lo que les decía en específico, cómo tomar buenas fotografías para que nos las envíen. Y nosotros, con las respectivas referencias, hacer que esta información haga parte de la red de interacciones del Distrito Capital. Bueno, entonces, como decía mi compañero Sergio, este proceso, esta creación de la red biótica, pues ya lleva aproximadamente unos 2 años en constitución. En el 2019 se hizo el lanzamiento oficial. Sin embargo, pues estamos todavía como en una constante alimentación de esta plataforma. Entonces, para esto se adelantan diferentes investigaciones que nos dan datos tanto como tablas o como datos escritos en artículos científicos, pero también tenemos la actividad como tal relacionada con el registro de multimedia. Entonces, los registros de multimedia los vamos a tomar como los videos de fotografías o los videos de fotos que nosotros tomamos en campo. La invitación es que todas las personas que observen biodiversidad y que tengan la posibilidad de detectar este tipo de interacciones nos ayuden a nosotros a alimentar esta plataforma. Pero, ¿qué requisitos se necesitan para uno poder incluir estas fotografías dentro de la plataforma? Entonces, uno, que nosotros podamos evidenciar o diferenciar los taxones. Entonces, que podamos, cuando ustedes envían las fotografías, nosotros contamos con grupos de curadores que son las personas encargadas de corroborar tanto la especie vegetal o la especie de planta como la especie animal que está interactuando. Entonces, por ello es importante tomar un buen registro fotográfico que deje en evidencia no solo el tipo de interacción, sino también algunas características morfológicas o anatómicas tanto de la planta como del animal que nos ayuden a nosotros a poder determinarlos sin necesidad de tener que capturar el individuo. Entonces, para este caso, entonces, por ejemplo, vimos la interacción de esta tigater con esta malva y una fotografía principal, como es esta grande, no nos serviría solita para identificar la interacción. Nos sirve para identificar la especie de planta con la cual se está interactuando. Esta fotografía muy pequeña, ya específica del individuo, solita, por sí sola, no nos puede aportar información porque no sabemos el tipo de hojas o el crecimiento de la planta o la disposición del crecimiento de las flores y demás que nos van a ayudar a identificar qué planta es. Entonces, por ende, lo importante es uno poder tomar una fotografía general
hábitos, o sea, de general de la planta, algunas características específicas y tener también una fotografía como tal de la interacción. En algunos casos categorizamos este tipo de interacciones como visita floral, porque no podemos evidenciar como tal si se está consumiendo el polen o si se está consumiendo el néctar. Entonces, de aquí la importancia pues, de tener un buen registro fotográfico cuando se puede. No podemos o pues no es útil para nosotros, por lo menos este tipo de fotografías, donde nosotros vemos ya al individuo solito, o sea, no está posado, entonces pues no tenemos esto como categorizado como la percha, como una interacción como tal, entonces no nos es útil este tipo de información. Y pues importante que podamos tomar, pues yo sé que a veces es complejo, pero sí es posible uno poder tomar la fotografía de diferentes ángulos, porque lo que les digo, eso nos va a permitir a los investigadores identificar la especie, entonces que podamos ver en caso de los insectos las antenas, en caso de las aves de pronto el pico, en caso de las plantas mínimo cómo están compuestas o bueno, cómo están dispuestas más bien sus hojas, el fruto si lo tiene también. Entonces, pues bueno, esto nos va a ayudar a nosotros a que toda la información que ingresemos a la plataforma pues sea viable de alguna manera. ¿Listo? Bueno, aparte de las recomendaciones que da mi colega, también es importante mostrar en la pestaña de información que les mostraba en los distintos ítems de los cuales cuenta la herramienta, en la pestaña de información, se puede acceder a distintas pestañas como cómo aportar información. En el caso de los archivos multimedia, puede ser las fotografías, como ya decía, cómo tienen que ser las fotografías, decía mi colega, pero también es muy importante que nos digan el autor, la fecha de cuando fue tomada y en lo medida de lo posible la localidad e incluso la mayor información de localidad que nos puedan brindar. Uno de los tal vez proyectos a futuro es temporalizar y espacializar la base también. Es como ciertas recomendaciones que nos sirven para enriquecer la base de datos y la herramienta de la red de interacciones bióticas de Bogotá. Y pues, esto es. Listo. Entonces, mientras mi compañero ya les va a explicar un poco cómo es en directo el manejo de esta aplicación, voy a intentar compartir con ustedes unos videos. Por favor, me confirman ahora si se están viendo la pantalla de los videos. Tenemos tu drive, sí. Ya está bien. Se están viendo, listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de predación como tal. Bueno, disculparán el sonido, pero pues ustedes entienden que son videos tomados desde, pues aquí en Bogotá, entonces es difícil un poco aislar el sonido. Acá este consumo de esta araña está consumiendo una mariquita. Entonces, como ven, es un consumo total del individuo, donde pues la araña se beneficia y pues, el otro individuo. Igualmente tenemos este caso, que es el caso de la mirla, que pues ella por lo general come todo, come frutos, come bichos, y pues en este caso se está comiendo un individuo de mariposa. Estos son el tipo como de archivos multimedia que también nos pueden servir para poder pues, determinar el tipo de interacción. En este caso, vemos aquí una especie de ave migratoria que es la piranga rura, consumiendo frutos de sauco.
Es importante, sí podemos generar estos videos, porque pues esto también nos ayuda mucho también pues a determinar las especies, el tipo de interacción y también a comprender cómo está funcionando nuestro ecosistema y también cómo podemos aportarles a ellos. Aquí quería mostrarles otro video rápidamente, si lo encuentro, de este que es del consumo de néctar. También es una... Y ay no, este no, perdón. Y por aquí había un caso rápidamente de estos sírfidos también consumiendo, aquí sí se puede ver que consume el polen. Ay, ¿qué pasó? Entonces esto es para que visualicemos cómo podemos observar nuestras interacciones y también para que ya en nuestras actividades de observaciones no nos limitemos solo a ver qué especies vemos, sino cómo están interactuando con su medio. Voy a dejar de compartir y ya mi compañero Sergio va a hacer con ustedes un ejercicio práctico muy rápido para que exploremos la plataforma y podamos dar como inicio a las preguntas que tengan. Entonces, Sergio, ya puedes compartir tu pantalla. ¿Me escuchaste, Sergio? A ver. ¿Están viendo? Sí. Un momento, esto se... Sergio, ¿puedes dejar de compartir y compartir nuevamente, por favor? No, se bloqueó la pantalla. Ángela, puedes hacerlo mientras tanto está bloqueado. No, se bloqueó completamente. ¿Ustedes ven lo que estoy haciendo en mi computador? Sí, sí, lo estamos observando. Listo, entonces aquí rápidamente voy a buscar la página del Jardín Botánico de Bogotá. Voy a ingresar, pues para los que no conocen, hay dos rutas de ingreso a la plataforma de la red. Una es buscando desde Google Red Biótica o plataforma Red Biótica JBB. Y nos va a salir casi siempre desde aquí en la primera opción, pero para las personas que de pronto no se acuerden cómo se llama la red y no sepan cómo buscarla, entonces la pueden buscar desde la página del Jardín Botánico. En la parte final de las herramientas del Jardín Botánico. Entonces aquí ya vamos a encontrar la red de interacciones bióticas que te encuentra como en un proceso también de actualización y demás. Y bueno, esta es nuestra red. Aquí, como nos comentaba nuestro compañero Sergio, nos va a, pues esta es la visualización como tal de la plataforma. Aquí vamos a encontrar el panel de observación, perdón, el panel de información, que es donde donde vamos a encontrar pues toda la información asociada con las especies y con la interacción. Y pues aquí son los buscadores. Entonces, pues Sergio, ¿quieres hacer algún ejemplo? Y yo lo voy mostrando acá.
Sí, puedes por favor hacer el copetón, buscarlo Listo. con nombre común. Listo, entonces digamos que ustedes quieren buscar las interacciones que presenta nuestro lindo copetón. Como no sabemos el nombre científico, entonces tenemos la opción de buscarlo con nombre común. Entonces aquí ya nos sale Zonotrichia capense. Entonces al momento de yo buscar nos sale esta visualización de las interacciones. Creo que es el momento para ¿Sí? hacer como la cuña de también el Jardín Botánico cuenta con una herramienta de una base de datos de nombres comunes de plantas, también cuando no sabemos cómo se llamará, cómo comúnmente tenemos el nombre científico, pero cuál será el nombre común, o al revés, tenemos el nombre común, cuál es el nombre científico de ciertos grupos de plantas. También el Jardín Botánico cuenta con una herramienta de una base de datos de nombres comunes. Bueno, entonces buscamos por copetón y a la derecha, como les mostraba, se muestran los distintos tipos de interacciones que están reportadas, ¿no? Entonces, tal vez no veo cuál es la primera, Ángela. Acá se lo olvida que es ¿cómo se llama? La feijoa. La feijoa. Entonces voy a darle clic a la interacción. ¿Listo? Entonces ahí nos demuestra la interacción. Puedes decirnos que no estoy viendo la pantalla, entonces. Ok, entonces yo continúo. Dale tranquilo. Bueno, entonces me devuelvo un poquito. Ahora lo siento. A veces pasa que me saca. Entonces vamos a observar los tipos de interacciones que tiene la Zonotrichia. Entonces, ¿qué información nos va a dar? Nos va a dar el nombre científico, nos va a dar el nombre común, nos va a dar el número de interacciones que están reportadas y nos va a dar la taxonomía superior de la especie que está interactuando, en este caso el copetón. Y aquí ustedes pueden observar que tenemos esta opción que es móvil, que nos permite como desplazar en dado el caso de que tengan muchas interacciones. Entonces nos permite aquí navegar y aquí podemos ver las especies con las que está interactuando. Entonces la mayoría de interacciones son del consumo de fruto o el consumo de néctar. Entonces también vamos a encontrar interacción como anidamiento. También vamos a encontrar dispersión de semilla y eso. Bueno, y depredación, el caso de aquí del falco que lo consume a él y el molothrus, que es el chamón que lo parasita. Entonces, si ustedes quieren conocer más acerca de cualquier interacción, entonces, por ejemplo, no sé, ustedes quieren ver la interacción que tiene con no sé, con la con el Anis acuminata, que es el aniso más conocido. Entonces simplemente nosotros nos desplazamos aquí donde dice Anis acuminata y vamos a dar clic aquí, que es la interacción donde dice que consume la semilla. Al yo dar clic aquí, nos va a arrojar la información de la interacción y nos va a dar también las fuentes de donde sacamos este tipo de interacción. Entonces, tenemos la página web, tenemos artículo científico y ojalá más adelante podamos enriquecer o soportar esas interacciones con archivos multimedia. Entonces, así básicamente funciona nuestra plataforma. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy interesante porque podemos ver cómo se están relacionando nuestras especies y esto también nos ayuda en términos de planeación, no sé, de siembras, poder tener claridad de qué especies podemos sembrar y pues para así poder ofertarles a nuestras especies de fauna oferta de alimento. ¿Qué más les cuento? Bueno, aquí también hay un consumo de la Zonotrichia con la APIS. Vamos a ver si nos tiene información solo de artículo científico. Y pues bueno, básicamente esto es es la información que nos permite
obtener la plataforma. Entonces la idea, como les decía, es que esto está en una constante alimentación, entonces los invitamos a todos a que compartan sus observaciones de interacciones y, como bien lo dijo mi compañero Sergio, todos los archivos multimedia que ustedes comparten van a ser respetados los derechos de autoría, entonces por eso es importante que vengan asociados con la información de quien toma la fotografía. Ya nosotros nos encargamos de corroborar los taxones, dado el caso que ustedes sepan qué especie es, o si solamente saben la fotografía, pues nosotros nos encargamos de determinar qué especies son las que están interactuando, y probablemente pues después de un tiempo determinado pues ya va a estar actualizada en la red y ustedes mismos ya pueden buscar o encontrar más bien sus fotografías dentro de esta plataforma. Bueno, hasta la fecha, hasta el 27 de mayo, encontramos 1.772 taxones reportados hasta la fecha y 4.445 interacciones reportadas. Entonces, pues ahí vamos con esta alimentación y enriquecimiento de esta plataforma, que más adelante nos va a permitir a nosotros también encontrar vacíos dentro de investigaciones puntuales, que nos va a permitir abrir pues nuestro campo de investigación en ciertos temas específicos. Y por lo que les digo, también es importante que nosotros sepamos cómo están interactuando nuestras especies. Entonces, pues eso es todo por el momento. Voy a dejar de compartir y pues ya quedamos como atentos a las preguntas que tengan. Ángela, agradecemos a ti y a Sergio toda esta orientación que le han dado al público, a las personas participantes, para poder hacer uso tanto de la red de interacciones bióticas sobre todos los conceptos generales de interacciones ecológicas y cómo es su visibilidad ante el contexto urbano. A continuación voy a darle paso a mi compañera Nancy Mejía, quien va a hacer con ustedes la parte de preguntas para que empecemos la segunda sesión de este evento. Muchas gracias. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, María Eugenia. Tenemos la siguiente pregunta de parte de alguien que se coloca como anónimos. ¿Cómo se articula esta herramienta con la Oficina de Arbolado para la selección de que árboles sembrar o talar? Bueno, este es un proceso, como les decía, la aplicación pues está relativamente nueva. Entonces la idea es que toda esta información podamos entre nosotros los investigadores poder compartirla para tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, pues sí ha habido como un contacto dentro de los ingenieros de técnica con nosotros, donde pues nosotros tenemos como la posibilidad de proponer especies que hemos visto que interactúan con muchas especies para que sean incluidas en estos procesos de diseño, que sean incluidas para los diseños que se están haciendo actualmente para pues todo este tema de siembra de tanto de arbolado como de jardinería en nuestra ciudad. Entonces es supremamente importante que haya una conexión tanto desde la parte técnica como desde la parte científica para que esto sea una herramienta útil y que sea de importancia para nuestros territorios, que es como nuestro objetivo. Gracias, Ángela. Hay otra de la misma persona, dice, ¿hay alguna forma de discriminar la información por tipo de interacción? Por el momento no. Por el momento no existe esta posibilidad, si no estoy mal, creo que no, me corrige Sergio, no. Pero igual también si uno visualiza de manera general la aplicación, sí podemos ver como los colores y dándole clic a cada enlace, pues nos abriría como en sí el tipo de interacción. Luz Valiente nos dice, forma adecuada de utilizar la alelopatía en agricultura.
Bueno, eso ya es un tema un poco específico, pero bueno, yo cómo lo tomaría, yo creo que haría una lista de especies que yo quiera tener en mi, pues cultivar más bien, y poder hacer un ejercicio de revisar en la base de datos las especies si están interactuando de alguna manera, tanto de alelopatía positiva o negativa, con algunas otras especies. Entonces es importante que primero hacer como una lista de las especies que ustedes tienen, que tienen como pensadas, y hacer una pequeña investigación como tal si existe o no existe alelopatía. Es importante, yo creo que conocer la biología como tal de las especies. En estos momentos no puedo decir tales especies generan alelopatía positiva o negativa, me queda pues como muy difícil, pero sí sabiendo el nombre de las especies podemos entrar a mirar qué tipo de comportamiento tienen estas especies con otras. También pregunta, ¿a dónde puedo enviar las fotos? Ok, en la parte de la aplicación tenemos en el botón, en el icono de información, los datos o el correo que usamos para este tipo de información. No sé, Sergio, si tú lo tengas a la mano, que nos lo puedas decir, por favor. Sí, un momento, por favor. No, se me bloqueó completamente. Dice, en la herramienta puedo filtrar y saber cuál especie tiene más o menos interacciones. Yo creo que es más, la aplicación nos permite visualizar más que filtrar como tal. Entonces nosotros podemos tener como acceso a ese tipo de información porque manejamos una matriz muy grande donde podemos hacer filtros y internamente podemos saber este tipo de datos, pero la aplicación en estos momentos no tiene como esa función de filtro. Esperamos que en algún momento y como en todo este proceso de renovación de la plataforma podamos incluir cosas que ya los ciudadanos están detectando que puede sugerir una mejora en la herramienta. Tengo otra persona que dice, buenas tardes, muy buena exposición. Mi pregunta es la siguiente. He leído en varios artículos que autores no consideran la dispersión como un mutualismo. ¿Qué opinas tú? Sí, es que lo que yo les decía al principio, digamos, las interacciones pueden ser vistas desde diferentes maneras, tanto antagonistas como mutualistas, dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, la dispersión de semilla puede ser pues mutualista cuando, no sé, por ejemplo, si hay cuando hay un escape de la semilla, o cuando hay una viabilidad de la semilla después de ser consumida y esta puede prosperar, es pues como una interacción positiva, pero cuando esta es consumida pero es afectada totalmente y no logra pues el objetivo de dispersarse, pues aquí estaríamos hablando más de una depredación y sería más una interacción antagonista. Ok. Marta Gómez dice, ¿cómo podría obtener la red biótica de varios organismos que hemos inventariado en un colegio? Bueno, ahí ya sería con un manejo adecuado de las bases de datos. Entonces, ¿cómo hacemos estas redes? Pues se generan bases de datos donde uno clasifique como tal la especie que está interactuando y con quién está interactuando. Y ya pues existen programas o software donde tú esa matriz la llevas al programa y este programa te va generando estas redes bióticas de manera visual, ¿no? Nos permite, según el programa que usemos, pues visualizarla como una red. Pero para empezar a buscar la información, pues usar la herramienta de la plataforma, ¿sí? Saber inventar, por ejemplo, qué especies de plantas están en el lugar y empezar con interacciones potenciales, ¿no? Empezar así, empezar a buscar y luego empezar a construir su red con las herramientas que ya decía mi compañero. Marta
Gómez también nos dice, quiero cambiar algunas plantas en los jardines del colegio. ¿Podría obtener un modelo predictivo de esos cambios? Yo sugeriría, bueno, digamos el diseño de jardinería y el diseño de, pues como de arbolado y demás, requiere un estudio previo muy juicioso porque no solamente tenemos que ver las especies como de manera general, sino también tenemos que ver, estamos hablando de plantas, si son nativas, si son introducidas, que por lo menos no tengan ninguna categoría de que son invasoras, y hacer un listado de especies digamos, de lo más, ¿cómo decirlo? De la más diverso posible, que tenga, no sé, que las flores tengan muchas formas, que tengan muchos colores. Y una vez uno tenga como toda esa lista y tenga esa categoría, ahí sí ya pueden entrar a mirar especie por especie en la red biótica y hacer una clasificación juiciosa de pronto de cuáles tienen mayores interacciones, pues ojalá de visita floral o de consumo de fruto. Y pues ahí sí ya se establecería junto con otros patrones, como por ejemplo los requerimientos que tenga la planta y demás, para poder uno así hacer un diseño que pueda ser útil para este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Ángela. Se acabaron las preguntas, de modo que le doy paso a mi compañera María Eugenia Torres. Gracias a ustedes. Bueno, agradezco a Nancy como su intervención en este set de preguntas, muy activos los de la audiencia, los que están participando en el curso, y entonces vamos a dar cierre a nuestro evento. Queremos dar cierre a este evento que hemos realizado el día de hoy, no sin antes agradecer el espacio del conocimiento compartido por nuestros investigadores Sergio Vargas y Ángela Montoya. También agradezco a todo el público que ha asistido el día de hoy, a mis compañeras Nancy Mejía, María Claudia Pacheco y Magda Bermúdez por la realización del evento. Y los invitamos a continuar participando en nuestras actividades de la agenda académica y en este sentido los esperamos mañana, 28 de mayo, en el marco del evento titulado Manejo Agroecológico de Huertas y Jardines. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias. Gracias.